bienvenidos a su espacio Balance Financiero, en esta edición ya de finales de diciembre 2024, donde tenemos pues la alegría que caracteriza a todos los dominicanos en particular de estos tiempos, estas fiestas, Navidad y Año Nuevo ya, ¿verdad?, preparándonos. Le damos las gracias por toda la fidelidad que han tenido durante el 2024 y pues con ustedes estamos su equipo, Hermógenes Casado, Fabio Roa, Francisco Canaguate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Y Alcedo Ramírez, que si no está de camino, debe haber llegado. Correcto. Bueno, muy bonita esa música, director. Gracias, poniendo el ambiente navideño. Doctora, cuánto gusto saludarte, saludar a Francisco y también saludar a Fabio. Y Alcedo, que en cualquier escalón de acá del estudio debe encontrarse en un tropezoncito. Bueno, nosotros estamos muy contentos con esta edición de Balance Financiero. Cuando comienza el año nosotros decimos, bueno, nos comprometemos, si es que el Señor nos lo permite, a traerle 52 ediciones durante las 52 semanas de este año que comienza. Entonces, ahora que estamos entre Navidad y Año Nuevo, en ese periodo de transición, nosotros tenemos que agradecer que estamos llegando a esa edición y yo creo que lo mejor sería que en este espacio nosotros resaltemos cómo ha sido el año 24 y crear las expectativas del año 2025 en los diferentes segmentos que conformamos acá en Balance Financiero. Un país que tiene paz social, que tiene estabilidad económica, un país que tiene sus inconvenientes de tránsito y alguna inseguridad social. Bueno, eso es un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y como dice alguien por ahí, como dice Alcedo Ramírez, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Cuando está medio vacío es porque no está lleno completo. Nosotros saludamos así en ese ambiente al distinguido colega, hermano y amigo Francisco Canaguate. Así mismo es, Hermógenes. El 2024, que está en tránsito para finalizar, se puede calificar como el año electoral a nivel universal, donde la mayoría de los países con los que tenemos relaciones fueron objeto de elecciones, de cambios de gobierno, uno esperado, otro inesperado, uno sorpresa, otro no tanta sorpresa. También hubo muchas iniciativas de leyes, algunas de las cuales nos quedamos esperando su aprobación, otras fueron aprobadas, otras fueron anuladas por el Tribunal Constitucional y todo esto lo vamos a tratar de condensar en el día de hoy. Sí, hay una fuerte expectativa en este programa de cierre de periodo 2024 y es respecto a cuál fue la noticia del año, cuál es el acontecimiento que marcó el año 2024, por encima de todos los otros. Fabio, bienvenido. Bueno, feliz de estar aquí al ritmo de los tiempos navideños. Y esa es una buena interpretación porque hay muchas noticias impactantes del año, pero en el ritmo del programa, pues vamos a analizar esto y ahí lo determinaremos. Así. Adelante, doctora. No, justamente le decía Fabio, eso es lo que pues esperamos traerle a ustedes un poco lo que ha pasado en este 2024 y lo que viene en el 2025, algunas expectativas, pero en un programa pues caracterizado por este ambiente navideño en el que pues todos tomamos un poquito de tiempo y quizá un poquito más de reflexión. Y bueno, en ese mismo espíritu, nosotros nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón.
porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Feliz Navidad. Aquí estamos de regreso. La verdad que nosotros entre el festín de el día de Navidad, de Nochebuena y el festín del 31 de diciembre, cierre de año, apertura de... ¿Qué será lo que se celebra? Que estamos cerrando el 24, 2024, que estamos abriendo el 2025, o ambas penas a la vez, como dicen las juristas, los juristas. El año, la pregunta es, ¿qué nos deja el año 2024? Decíamos en la introducción, en lo que Alcedo se integraba, que anunciamos que él estaba subiendo las escaleras y gracias a Dios lo pudo hacer con fortaleza y con independencia total. Entonces decíamos que un país que tiene paz social, un país que tiene estabilidad económica y que tiene algunos inconvenientes, y estos pudiera tener ribetes de importancia, como es el caso de el entaponamiento, el tránsito, la movilidad, la facilidad para una movilidad, y eso es parte de los derechos humanos. Y también el temor por la seguridad social. Eso genera un equilibrio y nos pone en un país estándar. No somos un paraíso, pero tampoco somos una tormenta de fuego. Entonces, bajo ese esquema, una inflación año 2024 bordeando el 3%, 3 puntos tanto, eso lo informará el Banco Central a principios del próximo mes de enero, una proyección para un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 4.5 y el 5%, en fin, una estabilidad monetaria, cambiaria, que se asocia mucho a la inflación, y una estabilidad monetaria y cambiaria donde durante el año, y lo vamos a ver más adelante en detalles, pues no llegó a una depreciación del peso dominicano de los 3 pesos famosos, que era la tradición antes de la pandemia COVID-19. En fin, una serie de acontecimientos, de factores que está dejando el año 24 y que debe dejar una tela que se arrastre, que tenga impacto en el año 2025. Demos la bienvenida a Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas? Sin lugar a dudas que tenemos grandes noticias en el año 2024 y por eso es muy difícil determinar una más importante, pero yo diría, pude escuchar algunas argumentaciones del hermano Francisco Canamati, y yo pienso que unas elecciones limpias, unas elecciones que no hubo ningún tipo de discusión, que los candidatos opositores reconocieron al ganador inmediatamente. Es decir, República Dominicana en materia política sigue dando, yo diría, cátedra de una democracia con sus defectos, pero una democracia bien arraizada, bien arraigada y bien respetada por todos los sectores del país. En cuanto al aspecto financiero, de balance financiero, yo pienso que lo más importante de este año, a mi humilde entender, es que República Dominicana ha seguido creciendo de manera permanente, colocándose a la vanguardia de los países de la región y entre los primeros del mundo. Es decir, la fortaleza económica de República Dominicana en cuanto a su crecimiento, yo diría que ya es un hito. Y entonces lo que yo pienso es como elemento de financiación o financiero. También vemos que la banca dominicana exhibe una fortaleza muy robusta,
un crecimiento extraordinario, tanto en activos como en captaciones y colocaciones. Es decir, todo parece indicar, si juzgamos por lo que ha sido el año 2024, que el año 2025, si no viene, como decimos, algún shock o algún fenómeno exógeno, externo, que dé al traste con la estabilidad de la política, de la economía, de la finanza de República Dominicana, yo pienso que el año 2025 va a ser un año bueno para la población dominicana. Ahora, también hay que mencionar las tareas pendientes, que son lamentables. Yo pienso que para la mayoría de los dominicanos, el fracaso, yo lo voy a llamar así, que ha tenido la justicia dominicana en el sentido de no lograr, no alcanzar el nivel de las expectativas de la población. Todos quizás ya estamos llegando a la conclusión de que lo que prácticamente se ha querido es montar un gran espectáculo, un gran circo, por aquello de pan y circo entretiene a la gente, pero cuando vamos en realidad a los resultados son nimios, son muy escasos. Y también está, yo diría que, para pasar la palabra al hermano Fabio, está el tema yo lo llamo, porque esa palabra es dominicana, en vez de cárcel lo llamo ergástulas. Es decir, el nivel de hacinamiento, el nivel de, yo diría, de estropear los derechos humanos de los presos. Cuando me dicen que el 80, el 70 y tanto % de los presos dominicanos son preventivos, eso quiere decir que hay una mora judicial terrible. Y entonces yo lo que pienso es que el país va bien económica y financieramente, pero hay algunos aspectos sociales que debemos atender y que, a mi humilde entender, no debemos posponerlo por mucho tiempo. Don Fabio. Bueno, como es verdad que no vivimos en el paraíso, no vivimos en un paraíso, pero sí los dominicanos debemos sentirnos satisfechos y conformes con el ambiente que vive el país, que ha vivido el país en los últimos años. El hecho de nosotros ser el país con mayor crecimiento en el turismo en toda América, pues no, es un dato a considerar. El hecho de que nuestras inversiones extranjeras crezcan es un hecho también que nos eleva. El hecho de que el país tiene 120,000 empresas contratantes que participan en la seguridad social, el hecho de que toda la población en un alto porcentaje, sobre más del 90%, tiene acceso a la seguridad social, a la salud. O sea, yo creo que eso nos da a entender, si lo pensamos y comparamos con el pasado, que hemos avanzado y que el país está en la trayectoria correcta de avance y que es necesario que haya interpretaciones y opiniones diferentes, porque realmente eso es lo que fortalece el desempeño de una gestión y ayuda a que el país se entienda, discuta sus problemas y crezca. Sí, la sociedad dominicana ha encontrado un camino de diálogo y esto es sumamente importante, que no se pierda esa capacidad de diálogo, porque los conflictos están ahí a la orden del día. Y si tratamos de imponer soluciones, puede generar violencia. De hecho, en el acuerdo preliminar entre el Estado, los empleadores y los empleados del Código Laboral, por el tema de la cesantía, se ha avisorado una situación de amenaza donde los sindicalistas dicen, si tocan eso, no somos responsables de la paz social, que no se pierda la cordura, que no se pierda la vocación de diálogo, que los problemas dialogando se encuentra mejor la solución que cuando tratamos de imponerlo. Y la verdad es que muchas sociedades han perdido esa capacidad de diálogo y han perdido también la libertad. Aquí hay capacidad hasta para echar para atrás decisiones adoptadas por órganos oficiales con capacidad para ello, y luego que se hacen los reclamos, los reparos, se dejan
sin efecto, lo cual evita violencia. Pero también debemos tener cuidado de no dar mucha marcha atrás, sino pensar mejor las medidas que se van a adoptar, consensuarlas, dialogarlas y echarlas hacia adelante, porque también se puede ir perdiendo la autoridad cuando adoptamos una medida y en poco tiempo hay que echarla hacia atrás. Juanita. Sí, totalmente. Realmente cuando uno ve cómo está la República Dominicana, concuerdo que de un sentido tenemos que estar muy agradecidos, porque cuando nos comparamos con muchos países, pues vemos que gozamos de estabilidad social, hay un crecimiento económico como país. Realmente hay avances en muchos temas, a veces no tanto como uno quisiera, pero tenemos que reconocer que el país está estable y que el país económicamente pues saca buena nota, ¿verdad? Sin embargo, algo que siempre cuando uno hace como la evaluación de cómo vamos cada año, siempre llama mucho la atención cómo ese crecimiento económico no ha permeado a toda la población, cómo el índice de desarrollo humano pues todavía no está en los niveles que debería estar, cómo no llega a la población ese crecimiento que ha sostenido la República Dominicana durante todos estos años, y esos temas pendientes de educación, esos temas pendientes de mejores condiciones laborales, definitivamente es algo que también es un deseo para el 2025 que pueda realmente pues lograrse, que pueda avanzarse mucho más de lo que se ha avanzado, porque parece que el avance es un poquito como muy tímido, muy discreto. Así es, tenemos siempre que recordar, hay que recordar siempre, que estamos dentro del marco de un país subdesarrollado, que independientemente de o adicionalmente a subdesarrollado, somos una isla, pero que en adición a ser una isla, somos la mitad de una isla. Pocas islas son compartidas por varias naciones. Nosotros compartimos con los vecinos de Haití. Somos la única. Entonces, dice Alcedo que somos la única. En ese sentido, sí. En ese sentido. De haber dos repúblicas en una sola isla. Entonces, dentro de ese marco, nosotros tenemos que vernos como algo sui generis, como algo excepcional, no singular, pero excepcional, no dentro de la media, y pensar que tenemos un liderazgo internacional a los niveles que lo tenemos en diferentes aspectos, pues debiera ser un motivo para sentirnos orgullosos. Yo no descarto que en cualquier momento nuestros vecinos, queridísimos vecinos de Puerto Rico, quieran venir a hacer residencia a República Dominicana, no obstante los subsidios, pero también las amenazas a esos subsidios, porque ya la apertura económica mundial demanda de que cada quien sea autosuficiente, que produzca recursos. Entonces, en cualquier momento, nuestros vecinos de Puerto Rico van a optar por buscar una residencia en República Dominicana, pudiera suceder. Y es que, a la inversa, la camada de dominicanos que intentaban emigrar a Puerto Rico, pues ya no es el gran atractivo, ya no es, sigue siendo un simple puente para seguir hacia adelante, pero no para quedarse ahí, no para pernoctar en Puerto Rico. Entonces, y Puerto Rico es una isla completa, o sea, ahí esa sí que no está fraccionada con otra nación. En fin, dentro de ese esquema, yo siento que República Dominicana tiene que mostrar algún orgullo. Quienes nos visitan, intentan, desean repetir la visita. Y decimos, bueno, hay una meta de 10.000, 11.000, de 10, 11 millones de visitantes extranjeros, pero muchos de esos son reciclados, porque es que dicen, no, yo no me muero sin volver. Mira, yo me voy muy interesante los comentarios del hermano Hermógenes, pero yo voy a troncar con Juanita porque yo pienso que es la orientación correcta.
Ya yo creo que nos hemos dado suficientes felicitaciones y lo que hay que concentrarnos en la tarea pendiente, el trabajo pendiente. Como decía Hermógenes, este es un país pequeño, pero hay alguien que escribió una obra muy famosa que lo pequeño es bonito, small is beautiful. Entonces, nosotros tenemos el pelotero mejor pagado del mundo. Nosotros tenemos los atletas que son de clase mundial, empresarios muy innovadores. Es decir, yo pienso que también los problemas pequeños, o mejor dicho, los problemas de un país pequeño se pueden resolver más fácilmente. No es lo mismo alimentar a 10 millones de habitantes que alimentar a 1.000 millones de habitantes. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos, hacer un esfuerzo en trabajar los problemas que tenemos pendientes. Como decía Francisco, por amor de Dios, empresarios, gobierno y representantes de los trabajadores, siéntense y busquen una salida a la solución del código laboral y de la cesantía. Yo pienso que ya se han puesto muchas soluciones. Hay una que falta, pero no da tiempo y la voy a poner para desarrollar en el 2025, que es, yo creo que la clave del asunto es resolver el problema de la cesantía concediéndole acciones, es decir, capital accionario a los empleados en las empresas en las cuales trabaja. Eso le da mayor estabilidad, mayor seguridad de seguir su trabajo y se siente más identificado, pero eso es un tema que hay que desarrollarlo con calma. Don Fabio. Bueno, ya hubo una visita que hicieron dos notables abogados a la comisión que estudia el proyecto y la recomendación fue que se aprobara sin tocar la cesantía. Exacto. O sea, en ninguna parte del mundo los derechos adquiridos son cuestiones de discusión. Y ya eso es un derecho adquirido de los trabajadores que en modo alguno quedaría muy mal el que se limite ese derecho. De manera que parece que el consenso está bien avanzado en que se mantenga así y que si hay que hacer algún ajuste, pues se haga más adelante. Así que yo creo que estamos en el camino correcto. Exacto. Bueno, caminamos para decidir acá en esta mesa, en este set, cuál es el hecho más notorio, más importante del año, el más trascendental, cuál fue la noticia del año, qué impactó el año 2024. Hay varias pistas que se pueden ir dando, no sé si procedería. Está la reelección del presidente Luis Abinader con una puntuación bastante clara, y está la victoria de Edmundo González en Venezuela, sí, él ganó, y está la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que ya había sido hasta condenado en algunos estamentos. La guerra, el comportamiento de la guerra, aunque no inició en el 2024, de Hamas-Israel, el caso de Ucrania-Rusia, Haití, la llegada de los refuerzos kenianos, discusión del código laboral, entre otros, como es el caso de los acontecimientos dados relativo a la fiscalidad dominicana. Muchas cosas que contarles, muchos puntos por decidir. Tenemos que ir al cambio, director, de manera que si usted tiene la oportunidad de pasar a los comerciales, se lo agradecemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Estamos de regreso en este programa final del año 2024 y realmente cuando uno ve el 2024, una de las noticias o de las acciones que se están tomando es eso de reducir el gasto. La reducción del gasto, como muchas pistas y mucha gente tiene muchas opiniones ahí.
y pues la reducción de ministerios. Ha habido pues varias, incluso proyectos todavía, de cómo reducir el gasto. El gasto en República Dominicana está altísimo y realmente el hecho de que se tomen acciones para poder pues reducir un poquito, ni siquiera quizás hasta el nivel, pero reducirlo es algo que tenemos nosotros que aplaudir, apoyar y también pues seguir dando ideas cómo podemos hacer esto. Antes de salir al aire, Francisco Canahuate, que es el veterano de balance financiero y de la Fiscalía Dominicana, ponía como parámetro el caso Argentina y decía que Milei ha tenido algún control ya de la inflación y parecía incontrolable, eso estaba disparado en un 48% y con visos de seguir aumentando. Entonces, en República Dominicana siempre hemos abogado por tener un país del tamaño adecuado a la economía, o sea, un país que tiene más senadores, más diputados que quizá el mismo Estados Unidos y cualquier país desarrollado o más desarrollado que nosotros en el continente. Entonces, vi en uno de los periódicos de estos días a nuestro amigo y parte del programa acá, Miguel Collado, del CRES, que decía que República Dominicana tenía que abocarse a ponerse un país, una nación pequeña, más pequeña, o sea, reducir y también vimos ya a mediados de este mes de diciembre cómo es una realidad el caso del Ministerio de Economía, donde el ministro presentó su renuncia, Pavel Lisa, y decía que luego de haber contribuido decía otro término, pero es la absorción por el Ministerio de Hacienda, pues ya veía prudente que decir adiós era la salida. Francisco, ¿qué te parece? Mira, los gastos corrientes, porque hay que hacer la distinción, los gastos de capital han estado disminuyendo de manera sistemática, lo cual implica una preocupación hacia el desarrollo en el futuro. Y lo que ha estado creciendo son los gastos corrientes, que no aportan más que el día a día. ¿Quién va a financiar el desarrollo dominicano? ¿Es el sector público o el sector privado? Evidentemente es el sector privado y por tanto deben crearse las condiciones de no competir en quién nombra más personal, sino en crear las condiciones para que el sector privado pueda ir asimilando los empleados públicos que dejen de ser parte de la carga estatal. Y este es un tema conflictivo, porque cada partido tiene como una responsabilidad clientelar con la persona y los partidos aliados que lo llevan al poder, y entonces trata de nombrar de manera directa e incrementar la nómina pública esos servidores, y por ahí no se va a conseguir el desarrollo. Lo que debe hacerse es precisamente facilitar el hacer negocio en el país, disminuyendo el costo, y por eso hemos abogado tanto por la reducción de la tasa impositiva, que es una tarea pendiente, ese aplazamiento de la reforma fiscal integral que hubo y que habrá que esperar probablemente mucho más tiempo del que se deseaba. Demora un poco también esa toma de conciencia, porque no podemos lanzar a la calle una cantidad enorme de personal sin que haya mecanismos de que ingresen a fuentes de trabajo productivas a través del sector privado. Entonces, eso es una tarea pendiente que tenemos y que hay que ir discutiéndola con responsabilidad, donde se asume el compromiso de absorber los desempleados del sector público, que pasen al mercado laboral, y el Estado comprometerse a crear un ambiente
de reducción del costo de hacer negocio en la República Dominicana. Esa es la combinación clave para poder articular una reducción del gasto público sin afectar la estabilidad laboral y la estabilidad social. Porque no se puede alegremente decir, hay una nómina pública muy alta y hay que reducirla, sin crear los mecanismos de asimilación de ese personal por el sector privado. Ahora, todo lo que ustedes han dicho es sumamente importante y a nuestro entender humilde eso solo puede hacerse abocándonos primero que haya una decisión política, un acuerdo con el sector privado, que a nuestro entender son los empresarios, los comerciantes, son los que crean riqueza. Prácticamente el gobierno debe ser un ente negociador, un ente coordinador, un ente que garantice principalmente la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad. Entonces yo pienso, como dice Juanita, hay que abocarse, no podemos rehuirle y tener miedo al término, es reingeniería del gobierno. Y una reingeniería, amigos televidentes y radioescuchas, no es un paño con pasta, es un rediseño radical. Radical quiere decir de raíz, el bisturí tiene que llegar hasta el fondo de los procesos, los procedimientos y las instituciones. Y entonces, pero se hace de manera organizada, ordenada, como dice Francisco, uno puede comenzar a votar gente y demás. Pero concomitantemente se dan dando facilidades financieras, de oportunidades al sector privado para que vaya creando fuentes nuevas de empleo, nuevos negocios, nuevas empresas. Entonces, de esa manera, tiene que ser una especie de plan nacional bien coordinado. Por un lado, el gobierno va soltando empleomanía, se va simplificando, va reduciendo gastos, y por otro lado está el sector privado creciendo, creando nuevas empresas, como dice siempre Fabio, nuevos empleos, nuevas oportunidades. Y ahí sí es vital el sector financiero, la banca, porque a mí me preocupa, por ejemplo, con relación a lo que mencionaba el hermano Francisco, de la poca inversión pública que hay en el país, ha bajado del 14% del PIB, del presupuesto, y eso es preocupante. Cuando yo veo entonces, voy al sector financiero y veo que casi el 40% de los préstamos, Fabio, están orientados al consumo. Y aquí es más fácil, amigos televidentes, tú buscar un préstamo para comprar un carro que buscar un préstamo para crear una nueva empresa con 10 o 15 fuentes de empleo. Entonces, también el sector financiero debe corregir esa visión y que sea un plan de conjunto para que todos logremos recortar los problemas, recortar el gasto público, el gobierno, pero sí por el otro lado, crear oportunidades que puedan absorber esas diferencias, esa reducción del sector público hacia el sector privado. Don Fabio. Yo tengo un pensamiento un tanto apartado de esto, porque nadie crece, nadie se desarrolla disminuyendo gastos. A medida que tú avanzas y que creces, incrementan los gastos. El problema, la preocupación no debe ser los gastos, la preocupación tiene que ser los ingresos, generar más, producir más. Si el país tuviera un presupuesto equilibrado, que el ingreso compensara el gasto, pues todo el financiamiento sería para inversión. Ahora, ¿a qué se debe que no es así? A que hemos demorado decisiones. Las decisiones no inoportunas, o sea, que no se toman en el momento preciso, pues crean esa dificultad. Si aquí se hubiera aprobado la reforma como se planeaba originalmente, que era que en el proceso de transición se aprobara la reforma y el presupuesto del año 2025 entrara ya con una reforma elaborada y aprobada, pues se hubiese corregido esa situación. Pero la demora en las decisiones crea problemas y trae consecuencias. Ese presupuesto deficitario que venimos arrastrando desde hace meses, de hace años, es lo que nos limita el desarrollo. Si nosotros hubiésemos hecho el sacrificio de financiar nuestros gastos corrientes con los recursos internos, pues nuestros problemas hoy no fueran tales. Hay un dicho en República Dominicana que dice que hay que arroparse hasta donde la sábana le llegue. Muchos expertos dicen
que las reformas fiscales a veces buscan más recursos, pero siempre el gasto continúa aumentando y continúa el déficit. Entonces, debe haber un equilibrio, ciertamente, como dice Fabio, entre ingresos y gastos, pero tiene que haber ese equilibrio. Y si hoy en día los ingresos tienen un límite, ¿verdad? Pues así mismo debe reverse el gasto, debe revisarse el gasto, porque tenemos que tomar en cuenta la realidad de hoy en día. No podemos vivir solamente de préstamos y entendiendo que vamos a tomar prestado lo que nos falta. Y ahí en el gasto es cierto que la nómina pública juega un papel fundamental en ese gasto corriente, pero hay otros aspectos que yo creo que tenemos que atrevernos también a socializar, que son, por ejemplo, el gasto en todos los hospitales, gastos, por ejemplo, de extranjeros en República Dominicana. Vemos muchos países que dicen sí hay extranjeros que utilizan los servicios de salud, nosotros tenemos que cobrarle, porque no están contribuyendo al sistema, no está ese ingreso viniendo, y entonces el equilibrio entre ingresos y gastos también se ve afectado. Eso es un segundo punto que quisiera socializar, pero ya para el próximo segmento, porque yo sé que en este segmento llegamos al final, pero también tenemos la situación del asistencialismo. Todas las ayudas que hoy se están dando, tenemos que ver ese gasto, ese gasto de que no estamos enseñando a pescar a la gente, sino dándole un pescado, y después tenemos el mismo problema. Las políticas no deberían ir a aumentar cada año, ahora 1 millón, ahora 2 millones, ahora son 3 millones. No tenemos que aumentar, porque estamos incluso dando una mala señal si se aumentan las personas que tienen necesidad de esa asistencia año tras año. Tenemos que ver cómo podemos cambiar la situación para que menos personas necesiten de ese asistencialismo y haya más personas con un bienestar garantizado. No se muevan. Juanita, quiero interrumpirte ahí porque me identifico con tu planteamiento. Ahora hay una parte que es que sí hay que controlar, que no es económica, que es de control. Correcto. Déjame decirle que es el gasto vamos al cambio, de dominicano. Y cuando regresemos le damos la palabra para el debate. Está muy interesante. Volvemos, señores. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. En enero del año que termina, el año 2024, el Banco Central estableció una tasa para la venta del dólar de 58 pesos con 90 centavos. Ahora, al producir esta edición final de año y de Navidad de balance financiero, el Banco Central lo establece en 60 pesos con 79 centavos. La diferencia es 1 peso con 89 centavos. Entre enero y diciembre, la diferencia 1 peso con 89 centavos. Dicho en términos porcentuales, representa un 3% de devaluación el peso dominicano frente al dólar. Ese 3% es estándar, se ha mantenido, y en años de estabilidad siempre ha estado entre los 2 y los 3 pesos. 1 peso con 89 es casi 2, pero no llega a 2. Quiere decir que debe haber alguna satisfacción sobre en el equipo que maneja
las finanzas relativas a la tasa cambiaria, que nosotros siempre hemos reiterado, no es un valor, no es un precio que está asociado a la oferta y la demanda de divisas, a la existencia y la demanda, sino que es una administración que envuelve varios factores, como es el control de la inflación, el circulante y sobre todo las reservas internacionales netas, que a final de año bordean los 15.000 millones de dólares. Entonces, eso deja el año 2024. Proyección para el año 2025 respecto a la tasa cambiaria, bueno, algo lineal. Súmale 2 pesos al 60,79, redondeémoslos en 61 y digamos que entre 62,50 y 63 en condiciones normales discurrirá el año 2025. Bueno, en asuntos de proyección, yo siempre creo que la economía es un sistema y las finanzas son un sistema complejo y es difícil uno proyectar el futuro. Pero yo sí creo, por lo menos, que el pasado, lo que ha ocurrido en el 2024 es que las autoridades del Banco Central, la economía dominicana ha sido muy eficiente en controlar la tasa, el tipo de cambio. Yo, en lugar de a los burócratas darle la gracia, yo pienso que hay que alabar la economía dominicana, porque yo pienso que es un asunto de oferta y demanda. La economía dominicana, como Fabio ha explicado en varios programas anteriores, ha exhibido una fortaleza inusual, o mejor dicho, ascendente cada año en el influjo de dólares. Entonces, dólares suficientes para los requerimientos, los requisitos de la economía dominicana. Eso quiere decir, por aplicación de la ley de la oferta y la demanda, que no ha habido presión en la tasa de cambio. Y sí, este deslizamiento hacia arriba ha sido producto de la misma meta de inflación que se impone como política monetaria el Banco Central, que siempre ha sido entre un 3, un 4, un 5. Entonces, como dice el hermano Hermógenes, el crecimiento de la tasa de cambio está dentro de esos márgenes de control, de inflación controlada que dice el Banco Central. Entonces, para concluir mi intervención, yo pienso que noticia importante de este año, yo diría que el crecimiento, el control de la economía, que ha sido, como años anteriores, una economía sana, buenos recursos en la banca, lo cual también es una buena noticia, y políticamente yo diría la estabilidad de República Dominicana. Seguimos dando ejemplo a América Latina y al mundo de que aunque tenemos muchas deficiencias, somos una democracia activa y que estamos progresando. ¿No, Fabio? Bueno, para el año que viene, mi expectativa y el deseo, y yo creo donde debe enfocarse las operaciones y el país, es a controlar más los gastos de dominicanos en el extranjero y de extranjeros en el país. Que el gobierno no cubra gastos de dominicanos en el extranjero, o cubra menos, y que no cubra gastos de extranjeros en el país. Por otro lado, las expectativas también en el orden de cambiario debe ser a fortalecer el peso, no a que siga creciendo la tasa del dólar, a que baje, que el peso se fortalezca, porque en la medida que y eso solo se logra en la medida que aumentamos la producción y las exportaciones. Si aumentamos nuestra producción interna y nuestro Producto Interno Bruto, el peso se fortalece. Y ahí es donde tenemos que fijarnos la meta, no a que siga creciendo, no. No podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos. Tenemos que lograr que el peso, nuestra moneda, se fortalezca. Francisco. Parece que la economía se puede calificar como estable, pero no necesariamente como sana, porque mientras haya un financiamiento vía endeudamiento, eso le resta sanidad. El tema de la remesa del exterior es un tema que vamos a incluir en el próximo segmento, porque creo que es necesario desagregar, como se ha pedido desde el balance financiero, los componentes de esta variable, porque ahí hay turismo de salud, hay honorarios profesionales y hay otras fuentes
de generación, que no necesariamente son simples remesas. Pues vamos a una brevísima pausa y regresamos al mundo de los impuestos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y aquí ya estamos pues en el mundo de los impuestos en este año 2024, donde por un momento creíamos que había un proyecto o vimos ese proyecto y que se iba a concretizar un proyecto de reforma fiscal que fue retirado en muy poco tiempo luego de haberlo presentado. Y tenemos el tema de la informalidad en República Dominicana, un tema recurrente, un tema que sigue pendiente, un tema que durante este año hemos visto, hay personas incluso que pues establecen que ha crecido incluso la informalidad en nuestro país durante este año. Entonces es preocupante porque parece que no vamos en una buena vía, sino que vamos un pasito para atrás. El mundo de los impuestos debía concentrarse en el reclamo de que esa reforma fiscal sea retomada y, como Fabio ha planteado, que no sea en un despacho, sino en un espacio de análisis, de confrontación de ideas, de aportes, para que cada uno de los agentes económicos interactúe en el proceso y al final cada uno sepa que va a pagar menos, pero que el colectivo pagará más, pero que los que ahora no pagan también sepan que le toca parte del pago del almuerzo, que es la nación dominicana en ese proceso de estabilidad. ¿Qué pasaría si se pierde la estabilidad? Esos que están informales tampoco podrían operar en la informalidad, porque perderían lo que hacen en la informalidad. La pérdida de la estabilidad social es una pérdida neta para todos y debemos evitarlo. Quiere decir que con el esfuerzo que hace la autoridad fiscal per se, con la complejidad del sistema, no es suficiente para solventar el gasto, aún ajustándolo hasta donde lo tenemos. Estamos hablando de más de 350 mil millones de pesos de financiamiento de ese presupuesto que se está proyectando para el 2025. Entonces, responsablemente, cada sector debe hacer un acto y hacer el esfuerzo requerido, el esfuerzo necesario y dar paso a una solución sostenible en el tiempo, porque por donde vamos, aunque estamos estables, no estamos sanos y puede haber dificultades que hagan cambiar el rumbo de la economía si seguimos por donde estamos y no se hacen los correctivos correspondientes. Cuando el ministro de Hacienda hizo la presentación del proyecto de reforma fiscal y lo hizo en presencia del director de Impuestos Internos, Luis Valdés, y también en presencia del presidente de la República, el presidente Luis Abinader, pues se transmitió una frustración colectiva porque ninguno o la mayoría de los acápites, de los puntos contenidos en ese plan, en ese proyecto, pues obedecían o armonizaban con las expectativas de los técnicos en materia fiscal y también en materia económica, porque lo fiscal impacta a lo económico, y también en materia financiera, porque lo fiscal impacta a las finanzas. Entonces, el hecho responsable, la actitud responsable del presidente de la República, arriesgando lo que es la imagen de un presidente, la solemnidad de la presidencia, pues el hecho de él presentarse ante las cámaras y decir que como el proyecto no ha tenido la aceptación de la ciudadanía, procede a retirarlo. Y lo reitera en
una de sus frecuentes presentaciones de los lunes, que se llama LA Luis Abinader, la semanal, LA semanal, Luis Abinader semanal. Entonces lo reitera y dice, bueno, desde la presidencia no se va a someter. Cuando dijo desde la presidencia, digo, bueno, vendrán medidas en estos momentos. El año 24, en términos fiscales, deja la siguiente tela, y es que la administración tributaria apela a los recursos que tiene a su alcance mediante lo estatuido, mediante lo que instituye el Código Tributario de la República Dominicana, marcado con la Ley 1192. Eso queda del año 2024, y como acaba de señalar Francisco Canahuate con suficiente autoridad, demandamos para el año 2025 el advenimiento de un pacto fiscal. Pacto quiere decir que tú propones una cosa, yo la rebato, el otro, y entonces se llega a un consenso fiscal. Lo que yo pienso con relación a ese tema es que el presidente Abinader, como bien hemos dicho en este programa, es una noticia importante, fue reelecto para un segundo mandato. Y el Ejecutivo, como su nombre lo indica, quizás es una verdad de perogrullo, pero es para ejecutar, para accionar. Todo el mundo está conteste, estamos de acuerdo en que es necesario aumentar los ingresos del gobierno. Y el presidente, como funcionario principal del gobierno, debe abocarse a que eso se logre. Entonces, yo pienso que no es retirando un proyecto que vamos a lograr una reforma fiscal. De hecho, debimos hacerla en este año, debimos haberla hecho desde el 2012, como lo indica la ley de desarrollo nacional. Pero en síntesis, para pasar la palabra a Flavio, yo pienso que el señor presidente de la República, como ejecutivo, como primer magistrado de la nación, debe decir, señores, se acabó el juego, vamos a realizar la reforma fiscal, porque el gobierno, el país necesita esos recursos para seguir progresando y desarrollándose. Así que vamos a reunir los expertos, las comisiones. Olvidémonos de ese grupo de 200 personas opinando. Vamos a crear un grupito que ya Francisco y el CRES tienen experiencia en eso. Vamos a consensuar con los sectores productivos de la nación, los empresarios, los comerciantes, los profesionales, una reforma viable y que logre aumentar la base de contribuyentes, que nadie se quede sin pagar, pero disminuyamos la tasa. Eso se llama en buen español win-win, ganar-ganar. Si ganamos todo, estamos seguros que habremos resuelto el problema, claro, mucho antes que concluya el 2025. Don Fabio. Sí, fíjate que esa parte de la reforma y la forma en que se manejó, que criticamos bastante, yo creo que le faltó autoridad técnica en la elaboración y la presentación. Si la presentación de ese proyecto y su discusión y elaboración hubiese contado con la participación de profesionales con autoridad técnica en materia impositiva, otro gallo cantaría. Pero realmente nadie de los que presentó no se vio esa autoridad. Ese bagaje, ese peso. Técnicamente, en materia técnica, no la había. Y aquí hay mucha gente que sabe mucho de eso. Y aquí está Francisco Canahuate, que participó y que tuvo una participación destacada y una trayectoria de conocimiento ajeno a activismo político, orientado nada más a lo técnico y a la mejor conveniencia del país. No se toma en cuenta. Igual que el CRES tampoco se toma en cuenta, con un proyecto bien elaborado. Pero definitivamente tenemos que abocarnos a que las cosas cambien en este año y que pueda lograrse, ¿verdad?, en una mesa con técnicos, con gente con experiencia, con gente con otra visión, no como se manejó. Así que yo exhorto a que
Adelante. busquemos el consenso. Sí, eso es uno de nuestros deseos para el 2025, definitivamente que habían cosas que había que revisar en el proyecto, pero cosas también positivas, o sea que esperamos que esto pues, que es una necesidad y un mandato legal, se retome. Ahora pues llega el momento en el que se eligen esas noticias, la noticia que para cada uno de los miembros del equipo de balance financiero fue la noticia del 2024. Correcto, ese es muy importante porque cada año nosotros le ponemos la corona a ese acontecimiento y lo que hacemos es una ronda donde cada quien entre 10 y 15 segundos pues dice, da su motivación y dice cuál es el evento del año. Comenzamos como si fuéramos jugando dominó, pero al revés, con Francisco Canaguate. Para mí, la noticia del año, y lo dijimos al principio, es la estabilidad y el periodo electoral a nivel colectivo internacional. La doctora Juanita Canaguate. Bueno, la noticia... Al final votaremos, ¿no? Vamos a ver, pero para mí, por el momento es una noticia, pero todavía no es una realidad, pero la noticia del plan de seguridad vial que se anunció para reducir las muertes en un 50% antes del 2030. Una noticia porque me gustaría que fuera una realidad el año próximo. Alcedo Ramírez. El crecimiento y la estabilidad económica de la República Dominicana, por sobre todas las cosas, y la estabilidad y la solidez de la banca dominicana. Fabio Roa. Para mí, el crecimiento económico del país. Bueno, yo acabo de perder 4-1, 3-1. Juanita Canaguate acaba de perder, me parece que también ha perdido 3-1. Juanita Canaguate saluda el desarrollo vial, los demás están hablando de la estabilidad y desarrollo económico, y yo acabo de perder porque entiendo que la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no es que es una sorpresa solamente, porque fue un volver y ese comeback con tantos accidentes pues motiva, sino porque impacta la economía mundial. Y si ustedes quieren, bueno, estabilidad económica, me ponen ahí que Donald Trump representa, participa en la estabilidad o no de la economía mundial. Ha terminado esta edición de Balance Financiero. Nosotros queremos agradecer de una manera muy sincera el apoyo durante todo este año, tanto del equipo técnico, los patrocinadores, así como de estos talentos, estos productores de Balance Financiero y, por qué no, al canal que nos ha soportado durante todo este año. Tengan todos mucha felicidad y brindamos por la estabilidad, por la paz y sobre todo por un año 2025 de mucha salud para todos. Salud. Y el eslogan.